Buenas tardes. Continuamos con nuestra serie de estudio acerca del libro de Nancy Lee DeMoss, Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Estamos en el área de las mentiras que creemos las mujeres acerca de los hijos. Vamos entonces con la mentira número 31. Dice, no somos responsables de lo que hagan nuestros hijos. La petición de oración que quizás más escucho, dice la autora del libro, de las mujeres es la desobediencia de alguno de sus hijos o nietos. Aquí nos cuenta 4 testimonios distintos de 4 hermanas que profesan fe acerca de sus hijos. Una dice, mi hija de 16 años se fue de la casa hace 9 meses para irse a vivir con su novio. Mi sufrimiento es tan hondo, y creo que es honesta, ¿no? Debe ser algo muy doloroso. Mi hija de 28 años renegó de su fe en Cristo y lleva una relación homosexual. Otra dice, oren para que Dios quebrante el corazón de mi hijo de 18 años y lo libre de la adicción que tiene desde su infancia a la pornografía. Otra dice, me siento decepcionado por mis hijos adolescentes que son indiferentes a las cosas del Señor y por mi propia incapacidad para criar hijos piadosos. Aquí hay como dos mentiras que usa Satanás para atacar la mente de los padres. Por los testimonios que leímos podemos ponernos en el lugar de que debe ser un escenario bastante doloroso, bastante difícil. Eso es un fracaso, realmente lo es. Satanás emplea 2 mentiras para engañar a los padres. La primera es que son incapaces de controlar o influir sobre sus hijos en lo que hacen, que no son responsables de ello y que se trata de algo inevitable. Volvemos y repetimos, ¿no? Recordemos lo que acabamos de leer en las 2 citas de los Salmos, que el Señor... no, cuando nos dice que Él dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, ¿sí? No es un principio infalible, no es que todos los hijos de los creyentes son creyentes, pero el Señor es fiel. El Señor es fiel y Él ha determinado una forma para que sus hijos lleguen a la iglesia, al redil, que es ¿cuál? No, el Evangelio. ¿Cuál es la forma que el Señor usa para traernos a nosotros, hijos de Dios, me refiero? A los suyos. La predicación del Evangelio. El Evangelio. Entonces, si los hijos ven el Evangelio en la vida de sus padres desde pequeños, si además se les predica el Evangelio, se les inunda con la verdad de las Escrituras, pues probablemente descansamos en la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Así es. Si acaso Dios les conceda. Arrepentirse, exacto. Pero sabemos que el Señor es fiel. Sabemos que el Señor es fiel. Dice también que, bueno, esa es una de las mentiras, ¿no? Que es inevitable, que no puedo influir sobre la vida de mis hijos. Esa es una de las mentiras. Creer esta mentira lleva a los padres a zafarse de cualquier responsabilidad, a sentir que son víctimas indefensas. Y es usual, uno escucha padres diciendo, pero la salvación es de Dios, allá Él. Sí, allá Él, porque pues igual está muerto en sus delitos y pecados, Él no entiende. No entiende y es un chino de 16 años que todavía está bajo mi responsabilidad. No está bien que yo me exprese de esa manera, ni que piense así. Estoy creyendo una mentira que el diablo me está llevando a creer y estoy perdiendo una batalla sin ni siquiera pelearla. Cuando sabemos que el Señor usa el Evangelio para atraer a los suyos. Sabemos que el Señor es fiel también con los que le temen. Vamos a analizar, por ejemplo, ahora más adelante, cómo bíblicamente podemos respaldar esto. Porque a veces caemos en el hipercalvinismo, ¿no? Bueno, la salvación es del Señor y pues el Señor lo traerá a la vida, y como ignorando que es con el Evangelio, que es con el Evangelio que los trae. La segunda mentira consiste en creer que ellos son los únicos responsables de lo que les sucedió con sus hijos, que todo es su culpa. Esa también es otra mentira. O sea, son 2 extremos. Y esta segunda pensaría yo que es muy usual cuando los padres son traídos al arrepentimiento ya en una edad avanzada y sus hijos están un poco grandes. Entonces, como que es mi culpa y estamos olvidando que esos hijos van a un día a enfrentarse a un juicio y no van a poder decir es que mi mamá, es que mi papá,
Porque sí, aunque hay una influencia y evidentemente hay una responsabilidad de los padres, la principal responsabilidad va a ser de él cuando tenga que enfrentarse al juicio. Porque no va a poder decir, como no pudo, como no se lo recibió esa excusa el Señor a Adán y a Eva, que fue la serpiente, que fue Eva, que fue la mujer que me diste. No, cada uno será inquirido por sus propios pecados. Olvidan que sin importar cuán defectuosa haya sido la crianza de una persona, cada individuo tiene la responsabilidad de asumir sus propias decisiones. Con respecto a que los padres no podemos, no tenemos la responsabilidad, sin embargo la Biblia nos habla a través de Ezequiel 33 y Ezequiel 3 de la labor de un centinela, o sea, de una atalaya. Y el Señor nos ha puesto a nosotros como padres también como esa atalaya, para percibir a nuestros hijos del pecado. Pero sí dice algo que siempre no me ha cuestionado, sino que es una verdad bíblica, y el Señor dice que si nosotros no apercibimos o no tocamos trompeta, ¿no?, o a nuestros hijos del peligro, del pecado en el que están, entonces la sangre de nuestros hijos o de las personas a las que no les apercibimos será demandada sobre nosotros. Pero si nosotros sí lo apercibimos, entonces esa sangre, y él escuchó, esa sangre será demandada sobre ellos. Muchas gracias, señor, hermana. Son muy parecidas esos dos puntos, no son los dos extremos. No, son dos extremos. Que una mentira reza, que dice que nosotros como padres somos incapaces de controlar o influir sobre los hijos. Y tampoco me siento responsable de vivir el evangelio delante de ellos ni de predicárselos. La segunda es todo lo contrario, yo soy la única responsable. ¿Sí? Es mi culpa, ¿sí? ¿Sí? Ambas nos limitan. Ambas es como si Satanás sedujera a los padres a caer en alguna de estas dos mentiras. Por un lado, se sienten abrumados por la culpa, y por el otro evaden su responsabilidad. Ambas mentiras son esencia distorsiones de la verdad, y pueden arrastrar a los padres a la desesperanza y a la decepción. ¿De tal padre, tal hijo? Las escrituras contienen relatos bien interesantes de hombres piadosos que tuvieron hijos impíos, al igual que hombres impíos cuyos hijos tuvieron un corazón para Dios. O sea, nosotros no estamos buscando inventarnos un principio bíblico que dice que todos los hijos de los creyentes son creyentes, o que todos aquellos que son expuestos al evangelio van a ser creyentes. No estamos rezando eso. Estamos reflexionando sobre verdades bíblicas también, pero sabemos que sí es ponerlos en el camino en el que el Señor pasa salvando. Vivir el evangelio delante de ellos, que ellos vean el evangelio en nuestras vidas y que se los prediquemos. Y que lo enfrentemos, esa ley del pecado que está en ellos, con el evangelio, ¿no? Vamos a analizar, por ejemplo, la historia de Lot, el sobrino de Abraham, que revela una influencia del ejemplo y de los valores de un padre. Lot prefirió una vida de comodidades y de opulencia y de renombre. Sabemos la parte que él escogió. Sus valores mundanos lo impulsaron a mudarse junto a su familia a una ciudad en la que abundaban la arrogancia, la inmoralidad y la perversión. ¿Por qué habría de sorprendernos entonces lo que hicieron sus hijas? ¿No? Que sabemos que sus hijas buscaron tener relaciones con su padre para tener hijos de su padre. Que lo embriagaron para esto, para cumplir con este objetivo. No sería de asombrarnos. Es decir, ¿y podríamos decir que Lot no era creyente? No, todo lo contrario. El Nuevo Testamento, en 2 de Pedro 2:8, nos dice que él era un hombre justo, y que Lot afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de sus hijos, ¿sí? Pero también podemos, con todo esto, analizar que él ansiaba las cosas del mundo. Él tenía un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor. Y alguien, ella no cita quién, pero alguien dijo alguna vez esta frase muy sabia, que lo que los padres toleran con moderación, sus hijos justificarán en exceso. Lo que él toleró con moderación, su deseo por esa parte de la herencia, el tener un pie en las cosas del mundo, influyó tremendamente sobre sus hijos. No podríamos entonces sorprendernos de los resultados, ¿no? Eli.
como Elí. Ahorita vamos a analizar el de Elí. El precio que pagó Lot por sus valores pasajeros fue alto, pues la ley de la siembra y la cosecha dice que la semilla sembrada traerá sin falta una cosecha multiplicada. Él sembró una semillita pequeña del mundo en sus hijos y cosechó una muy grande, ¿no? También, como nos dice Jamie, es uno muy usual, el del sacerdote Elí, que sabemos que él estaba en el periodo de los jueces y sabemos que él era un sacerdote consagrado a las cosas del Señor. Fue un siervo devoto del Señor. Pero sabemos que sus hijos Ofni y Fines crecieron en un hogar y en un ambiente muy religioso y que la Biblia nos cuenta que eran hombres impíos y que no tenían conocimiento de Jehová. Sabemos que ellos se comían la ofrenda y no solamente eso, sino que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres que cuidaban en la puerta. Pero entonces uno diría, bueno, ¿qué podemos analizar de todo esto? La Biblia sí nos habla, nos da luces sobre eso. Porque por un lado sabemos que cuando Elí murió, tenía sobrepeso. Queda como la duda, ella nos plantea la duda en el libro, bueno, esa parte del sobrepeso a mí no se me había ocurrido, pero me pareció interesante, que dice, tendría que ver esa indisciplina con su parte física, con el hecho de que ellos robaran las ofrendas para comer, porque no podían evitar ni controlar sus apetitos, su apetito por comer, posiblemente, ¿no? Y hay otra parte que la Biblia sí nos habla claramente, y es que él nunca estorbó el pecado de sus hijos. Sí los reprendió, pero no fue suficiente. No es suficiente con reprenderlos, es necesario estorbar el pecado de los hijos. Porque 1 Samuel 2:29 nos dice, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y en el 3:13 dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Él era un sacerdote y un siervo del Señor, pero no fue diligente con sus hijos, ¿sí? Entonces ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? El de Elí. Estos ejemplos no prueban la existencia de una relación directa de causa y efecto. No estamos tratando de decir, es que si su padre no modeló el evangelio, él no va a creer nunca. Tampoco podemos decir, si él fue un siervo fiel, sus hijos creerán. No estamos tratando de hacer una relación directa, pero sí hay una relación. Sí la podemos ver, sí hay una relación entre la espiritualidad de los padres y las decisiones espirituales de cada hijo. Sin embargo, nos están revelando una poderosa influencia de los padres y su responsabilidad de moldear el corazón y la vida de sus hijos. Creo que muchos padres cristianos están ciegos, nos dice ella, a la manera como su propio ejemplo afecta la vida de sus hijos. O sea, no estamos como apercibidos de esta verdad, que sí hay una influencia, que el evangelio obra de esta manera, que el evangelio no son solamente un par de palabras que le decimos a alguien que nos encontramos en un bus y no lo volvemos a ver nunca más, que el evangelio es mucho más allá, es una verdad que nosotros podemos modelar y que impacta, y que el Señor es el que se encarga. Pero nosotros estamos llamados a evangelizar porque es el medio que el Señor, una vez más, entendemos que es el medio que el Señor escogió. Bueno, pues es que estaba meditando ahorita en todo lo que escuché de todas las mentiras y creo que en muchas ocasiones pasa que los padres creen que el evangelio nunca va a ser suficiente. Entonces, como el evangelio no va a ser suficiente, buscan otros medios. Entonces, muchos acuden a sesiones de psicología acudiendo a una falla hormonal o biológica en sus hijos. Entonces, muchas veces lo que decías al inicio de que el adolescente es así porque sus hormonas están alteradas o bueno, tiene alguna circunstancia y adicionalmente otros diagnostican a sus hijos aún sin habérselos remitido a un especialista. Entonces muchos dicen, no, es que mi hijo es hiperactivo o es que ella sufre de depresión o ya tiene un trastorno más grave que puede ser de personalidad. Digamos, sí entendemos y creo que a veces hay algo biológico que puede estar de por medio, pero el evangelio siempre será suficiente. Pero entonces
¿qué podríamos decirle a una madre o a un papá que está preocupado, bueno, en nuestro caso una mamá, que está preocupada porque realmente es como si hubiese algo más de fondo biológico en sus hijos? Sí, sí, y ahora con los medios de internet es más fácil, ¿no? Todos queremos diagnosticar, todos jugamos a ser el médico y el psicólogo en casa y todos diagnosticamos y qué se toma para esto, qué se toma para lo otro, y creo que cometemos unas cosas, unas locuras en ese sentido. Y la verdad es que, como nos explicaba Marcela, aunque podemos entender que hay un cambio hormonal y fisiológico en esa edad, la idea es que no lo vamos a enfrentar simplemente pasándolo por alto. Bueno, está en la edad, ¿qué se le hace? Sino que lo vamos a enfrentar con el Evangelio. Sabemos que lo que está obrando en ellos es la ley del pecado y que para eso tenemos una respuesta pronta, y que es el Evangelio. Que la idea es que tenemos que confrontarlos y llevarlos a, como dice la palabra, si es posible, forzarlos a entrar, ¿cierto? Sí, ya han pasado algún tiempo, digamos que ya no es el adolescente, sino un muchacho de 18, 19 años, que definitivamente dice, no me hables, no quiero saber de tu fe, no me hables de eso. ¿Cuál sería el buen actuar de una madre que sea creyente? Para mí sería el ejemplo, más que muchas palabras, porque es que nuestros hijos, la verdad, muchos no nos quieren oír. Ellos rechazan, ellos sienten esa rabia. Entonces, pues yo pienso que ya cuando uno se da cuenta de eso, ya es como el ejemplo y el testimonio que uno dé. Claro, Y también la oración es clave. La oración del justo, dice la palabra, puede mucho. Entonces a veces nosotros creemos que, y nos afanamos y tengo que decirle y venga, esto dice la palabra, esto dice lo otro, nos afanamos también por dar un buen testimonio, por mortificar nuestro pecado para que ellos lleguen a Cristo, pero también se nos olvida que la oración es primordial, derramar nuestro corazón a Dios cada momento, cada instante, para que el Señor tenga misericordia y se apiade del alma de nuestros hijos. Sí, yo creo que aquí hay unas mamitas que tienen todavía oportunidades, sus niños pequeños, y pues pero por ejemplo ya nosotras ya que tenemos hijos ya adultos, mayores de edad, con hogares, pues como dice la hermana Teresa, solamente la oración y influenciarlos pues con la lectura del Evangelio, ¿no? Porque sí, o sea, también mostrarles que lejos del Señor no podemos hacer nada. Yo lo he hecho con mi hija, con mi hijo mayor, así no quieran oír, pero ellos ya están viviendo, saben lo que es ser padres y lo difícil que es criar niños que están en la edad. Ayer mi hija me llamaba y me decía, mami, ¿qué hago? Juan David está en la rebeldía y este programa está hecho para ella. Ojalá pues a esta hora ya no lo pueda escuchar porque tienen que recoger al esposo del trabajo, entonces le queda complicado, pero sí voy a decirle que mañana pongan la emisora por la tarde porque está el programa hecho para ella. Entonces, pero siempre le he dicho a ella, lea el Evangelio con los niños y trate de no cometer las equivocaciones que yo cometí. Definitivamente hay edades, no pretendemos negar que efectivamente cada uno responde a una edad, a un asunto fisiológico, a un asunto, no es lo mismo como voy a predicarle o como voy a influenciar a un niño de 2 años, a un adolescente de 16 o a un adulto que tengo en mi casa que simplemente vive en mi casa y paga una mesada por vivir en mi casa, que tiene 30 años, ¿cierto? O con uno que ya se casó y está por fuera y está criando. Son escenarios completamente distintos. Pero yo estoy segura que cada una sabe que hay momentos en los que ellos van a ustedes, de alguna manera, contándoles una situación, y que siempre tenemos una oportunidad, o querer ser como complacientes y ay, sí, yo te entiendo, sí, o querer sí entender su situación, porque es que no estamos pretendiendo ignorar que hay muchas circunstancias difíciles en la vida, pero también
le estoy enseñando qué cosas son mentira y qué cosas son verdad, ¿cierto? Y le estoy siempre llevando el evangelio. Jamie nos decía, por ejemplo, cómo hacer con un niño de 2 años. Pues uno, con el ejemplo, ¿no? ¿Cierto? El niño está viendo y yo estoy corrigiendo a un pequeñito que desde ya está mostrando signos de rebeldía y yo tengo una forma de corregirlo. No es la misma forma como corregiría a un chino de 10, que le puedo dar una palmada o con la vara. No es lo mismo, ¿sí? Y ahora un niño de 16, ¿cómo es? Pues hay decir, un muchacho de 16 sí tiene el deber de cumplir con unas normas dentro de la casa. Y yo tengo la obligación de enseñarle que sus malas decisiones y sus equivocaciones tienen unas consecuencias. Y yo tengo el deber de hacerlo y de buscar una manera sabia para hacerlo. Ahora, con un muchacho con un adulto que vive en mi casa y paga, aquí incluso ayuda, eso es muy usual en Colombia, en Estados Unidos la gente con 21 años y se va de la casa. Es casi un deber. Acá no, acá tenemos gente hasta en la casa viviendo hasta más de los 30, hasta que se casan. Y casi que es como, pero ¿cómo te vas a ir antes de casarte, no? O sea, espérate y te vas casada, viví acá. Pero también ahí tengo muchas formas, porque si es una persona que profesa fe, es un hermano también en la fe. ¿Y qué somos con los hermanos? Compañeros de lucha, ¿no? Y un compañero de lucha no le dice a otro, tranquila, sí, es que, pues dale, ¿qué más da? ¿Cierto? Frente a una situación en la que puedo escoger hacer bien o hacer mal. O simplemente yo la voy a exhortar y la voy a animar a hacer las cosas para el Señor y para su gloria. Siempre tenemos como una forma de responder. Bueno, para terminar, vamos a analizar cuáles son las verdades que hacen frente a esta mentira de que no somos responsables de lo que hagan nuestros hijos. Los padres influyen de una manera poderosa sobre sus hijos para moldear la vida de cada uno de ellos mediante el ejemplo, la enseñanza y la dirección. Ahora nos lo mencionaba Rosmira, con la oración y la influencia, porque es que si a mí, yo tengo un adulto ya, 25 años viviendo en mi casa, que no es creyente, pero a mí me ve renegar, me ve quejarme, me ve viendo la fe como una restricción o como una obligación, no ve una fe vibrante en mi vida. Yo no puedo ser una influencia, no puedo. Si lo estoy viviendo ahí como Lot, con un pie en el mundo y otro en la fe, es muy difícil, ¿no? No está haciendo, eso confunde a alguien que está viéndote y que está haciendo la audiencia del evangelio. Siempre tenemos que recordar que el Señor tiene un propósito en el lugar donde nos puso a cada uno como creyentes, en la familia que nos puso, en el barrio donde nos puso, en medio de los amigos donde nos puso, en el trabajo donde nos puso, que ellos son la audiencia del evangelio que el Señor nos dio. Son el deber sobre quien tendremos que dar cuentas de si les predicamos o no, de si vivimos el evangelio delante de ellos o no, o si simplemente se fueron al infierno de ver cómo nosotros éramos de débiles en la fe. Pues si ese es un cristiano, déjeme a mí tranquilo, ¿cierto? Porque si así es un cristiano, entonces yo prefiero quedarme así. Tenemos que tener claro eso, ¿no? Entonces, cada generación tiene la responsabilidad de transmitir a la siguiente el legado de un corazón que conoce a Dios y lo sigue. Los padres darán cuenta a Dios por lo que sucedió con las vidas que Él les confió. Así es. Cada individuo, pero también sabemos eso, no solamente de los padres, no solamente de los hijos físicos, porque podemos tener hijos espirituales a cualquier lugar donde vayamos, a cualquier círculo de influencia donde el Señor nos haya puesto. Siempre nos puso con un propósito. Cada individuo es responsable de su propia vida y obediencia, sin importar qué tipo de padres haya tenido. Cada persona dará cuentas delante de Dios por sus propias decisiones. Sí, en este tema hay un versículo de Ezequiel 18, versículo 4, y finalmente dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. No es como para lavarnos las manos por ser madres, entonces decir, si mis hijos son rebeldes, entonces pues me lavo las manos diciendo, pues no, mi hijo pecó, pues ya hice lo que pude, entonces pues me lavo las manos, porque la Biblia lo está diciendo, ¿no?
cada quien peca y es responsable de sus actos. Pero sí tenemos la responsabilidad y mejor, y no solo la responsabilidad, sino el mandato de Dios, que nosotras somos dadoras de vida. Y el mandato como dadoras de vida es que nosotras, independiente, y ya lo hemos dicho muchas veces, independiente de tener o no tener hijos, somos dadoras de vida, tenemos que enseñar, tenemos que ayudar a las generaciones que vienen. Entonces sí está en nuestra responsabilidad, sí está en nuestras manos mejorar las generaciones. Lo que tenemos que hacer es aportar con el Evangelio, y claro, sí, hacemos lo que nos corresponde. Como si dependiera de nosotros, porque debemos aprender a ser fieles siervos, ¿no? Pero, exacto, nosotras estamos llamadas a enseñar a los más jóvenes, pero además de todo esto, yo pienso que tenemos la responsabilidad de tomarnos en serio este tema y de darnos cuenta que a pesar de que mis hijos son grandes y ya salieron de mis manos, y que mis hijos ya no están en mis manos y ya no están bajo mi control, finalmente yo sí soy responsable, y entonces ya me hago responsable, no de cambiarles sus vidas porque no lo puedo hacer, pero sí soy responsable de orar y de presentar, como lo hacía Job a sus hijos, ofrenda todos los días por si mis hijos pecaran. Job hacía eso. Y sus hijos él dice la Biblia que es un hombre justo y que tenía un buen hogar. Sus 7 primeros hijos, ¿no? Y tenía buenos hijos, digámoslo así. Pero él, sin embargo, presentaba ofrenda a Dios todos los días por si mis hijos en algún momento pecaren. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer, presentar ofrenda. Primero, por nosotros, pidiéndole al Señor que perdone nuestros pecados y que nos ayude a ser buenas madres y buenos ejemplos, porque eso de dar ejemplo es muy chévere decirlo, pero es muy difícil de hacerlo. O sea, dar ejemplo y que nos den, que mis hijos grandes vean cosas, pero también van a haber exaltaciones, van a haber rabias, van a haber temores, van a haber culpas en nosotras, entonces nos van a estar juzgando por eso y nos vamos a sentir frustradas, cansadas y adoloridas de nuestra tarea de madres, y más con hijos grandes que nos estén juzgando. Pero lo que sí tenemos que hacer es presentar nuestros corazones al Señor y presentar también nuestras oraciones por nuestros hijos, si es que Dios quiere a bien salvarlos. A leer en el chat nos está acompañando la hermana Diana. Gracias, hermana, por sus comentarios y por su aporte. Los padres tenemos el llamado a ser padres piadosos y enseñar a nuestros hijos la verdad del Evangelio, pero la salvación de sus almas ya depende de la elección hecha por Dios. Nuestros hijos lo que sí deben ser es correctos moralmente si hemos hecho un buen trabajo con ellos, ¿no? Y sabemos que viviendo el Evangelio delante de ellos y predicándolos, los ponemos en el camino por donde el Señor pasa salvando. Hermanas, bueno, llegamos al final, gracias a las que nos acompañaron desde la emisora y las que están aquí. Hoy tenemos muchas hermanas aquí presentes. Le pido a la hermana que haga una oración para cerrar el programa. Señor, te damos gracias, Padre, porque has sido fiel y misericordioso, Señor, porque sabemos, Señor, que cada día que amanece vemos tu misericordia, Señor. Gracias por las personas que tú usas, Señor, para influenciarnos con el Evangelio, Señor. Si estamos aquí escuchando el Evangelio, Señor, es porque tú nos has atraído, Señor. Yo te pido, Señor, que los que nos están escuchando por la emisora, Padre amado, sean atraídos, pongas en ellos y en ellas el querer como el hacer por su buena voluntad, para criar a sus hijos en disciplina y amonestación tuya, Señor. Es un deber primordial, Señor. Es un deber vital en nuestras vidas, Señor. A veces hemos pecado, Señor, porque no hemos sido diligentes, Señor, porque no hemos influenciado a nuestros hijos con el ejemplo y el testimonio, Señor. Pero que no desmayemos, Señor. Te tenemos como abogado, Padre amado, pero que no desmayemos, Señor, porque nuestros hijos se enfrentan a un mundo, Señor, en esta época, a un mundo, Señor, desastroso, Padre amado, y es nuestra responsabilidad enseñarles y orar por ellos, Señor.
Gracias, Padre, por tu bendita palabra que nos enseña, que nos guía, que nos exhorta, Señor. Esa palabra bendita que nos lleva a la vida eterna. Damos gracias también por las hermanas que han aportado, por la persona, por Claudia, Señor, que nos ha expuesto el Evangelio a través de este libro. Y te doy gracias también por los oyentes, Señor. Ayúdanos cada día a tener temor tuyo, Señor. A esforzarnos, Señor, por dirigir a nuestros hijos en tus caminos. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén. Amén.